Iniciaremos el recorrido del objeto virtual de información sobre el tema los sólidos de revolución. El objetivo general del OBI es el siguiente: determinar el volumen de sólidos de revolución al hacer girar una región alrededor de un eje. Y como objetivos específicos, primero, determinar el sólido de revolución por el método del disco. Segundo, determinar el sólido de revolución por el método de la arandela. Veamos la definición de sólido de revolución. Si una región en el plano XY se hace girar alrededor de un eje, que pueden ser los ejes de coordenadas X o Y, o ejes paralelos a los ejes de coordenadas X o Y, este sólido se denominará sólido de revolución, como lo podemos apreciar en el gráfico presente. Para los sólidos de revolución se pueden enfrentar dos situaciones. Una, volumen de un sólido de revolución, rotación alrededor del eje X. El volumen del sólido generado al girar alrededor del eje X, la región comprendida entre el eje X y la gráfica de la función continua, llamémosla y igual a r de x, en el intervalo AB está determinado por volumen es igual a la integral entre a y b, pi por el radio al cuadrado por el diferencial de x, que lo podemos expresar como la integral de entre a y b, pi por el radio r de x al cuadrado de x. Vemos las imágenes donde tenemos una región donde se nos forma un disco y la sumatoria de todos los discos es lo que nos da el sólido de revolución. La segunda situación de un sólido de revolución es la rotación alrededor del eje Y. El volumen del sólido generado al girar alrededor del eje Y, la región comprendida entre el eje Y la gráfica de la función continua llamada x igual a r de y, en el intervalo AB se expresa como volumen es igual a la integral entre a y b, pi por el radio al cuadrado de y, o también escrita de la integral entre a y b, pi por r de y al cuadrado de y. Es de aclarar que si estamos haciendo la rotación alrededor del eje Y, la integral necesariamente debe estar en función de y. En la primera parte estábamos viendo de los sólidos de revolución, que era solamente respecto a una función. Ahora vamos a ver que nos puede generar una región acotada entre dos funciones y nos va a generar un método que se va a llamar el método de la arandela. Si la región que giramos para formar el sólido no toca o cruza el eje de rotación, el sólido tendrá un agujero, es decir, las secciones transversales perpendiculares al eje de rotación son arandelas en lugar de discos, como lo estamos viendo anteriormente. Ahorita en el gráfico vamos a ver, está la región acotada entre las dos funciones y al hacer el giro respecto a un eje de rotación se forma un orificio. Entonces por eso es que se llama el método de la arandela. Y debemos identificar cuál es el radio externo, es decir, el radio que esté, la función que esté más alejada del eje de rotación se llamará el radio externo y la función que esté más cerca al eje de rotación se llamará el radio interno. Por lo tanto, el volumen se define como pi por la integral entre a y b del radio externo, que lo notamos como r mayúscula de x al cuadrado menos el radio interno, que lo notamos como r minúscula de x al cuadrado por dx. Esta integral es respecto a x es porque es una rotación paralela al eje x. Si fuera paralela al eje y, entonces haríamos la integral respecto a y. A continuación vamos a ver un ejemplo de la aplicación de los sólidos de revolución. Bien, entonces ahora continuemos con el ejemplo de los sólidos de revolución. Nos piden que hallemos el volumen del sólido de revolución generado al girar la región de la función x igual a y cuadrado más 1 y la recta x igual a 3 alrededor de la recta x igual a 3, es decir, paralelo al eje y. Vamos a recordar entonces cómo es la relación para encontrar el volumen alrededor del eje y. Entonces, lo primero, volumen es igual a pi por la integral entre a y b, los límites de integración debemos encontrarlos en el eje y del radio, en este caso como vamos a integrar respecto a y, entonces r de y al cuadrado por dy. Bien,
Lo primero entonces que debemos hacer es igualar estas dos funciones. Y cuadrado más 1 es igual a 3, y así vamos a encontrar los puntos de corte en el eje Y, ¿sí? Y decimos y cuadrado es igual a 3 menos 1, restando a ambos lados 1, y cuadrado es igual a 2, sacando raíz cuadrada a ambos lados, entonces obtenemos que y es igual a más o menos raíz cuadrada de 2. Por lo tanto, los límites de integración van a ser entre menos raíz de 2 y raíz de 2. Bien. Ahora, ¿qué es lo siguiente? Cuando vayamos a hacerlo en GeoGebra, yo debo despejar esta función para graficar. Entonces, a partir de x igual a y cuadrado, entonces nos quedaría que y cuadrado es igual a x menos 1, y sacando raíz para despejar y, entonces decimos que y es igual a raíz de x menos 1. Esta es la gráfica que va a hacer en GeoGebra para representarlo allí. Listo. Y la otra es que debo hacer un cambio de variable. Tenemos acá x igual a y cuadrado más 1, entonces vamos a decir que esto es igual a ¿qué? A y es igual a x al cuadrado más 1. Esto solamente para representar en GeoGebra. Esto lo necesitamos para hacer en GeoGebra. Bien, entonces estas son las dos ecuaciones que necesitamos. Ahorita lo hacemos en GeoGebra. Bien, entonces a partir de esto, entonces vamos a hallar el volumen. Vamos a hallar el volumen y decimos volumen es igual a pi multiplicado por la integral de menos raíz de 2 hasta raíz de 2. ¿De quién? Acá hay que tener en cuenta que el radio de rotación es una recta paralela al eje Y, entonces debemos tener en cuenta eso. Entonces vamos a decir que esto es igual a ¿qué? A 3, que es el radio de rotación, menos la función que es y cuadrado más 1, que es la que tenemos acá, y cuadrado más 1. Por dy. Por lo tanto, esto nos quedaría que volumen es igual a ¿qué? A pi por la integral entre menos raíz de 2 y raíz de 2. Operando nos quedaría 2 menos y al cuadrado, y esto al cuadrado. Acá nos falta el cuadrado de y. Efectuamos las operaciones. Entonces podemos decir que volumen, así lo por acá, volumen es igual a pi, que multiplica a la integral de menos raíz de 2 hasta raíz de 2, y esto nos daría el cuadrado de 2, 4, menos 2 por 2 por 2 por 2, 4y cuadrado, menos 4y cuadrado, más y a la 4 de y. Bien, ahora ¿qué hacemos? Ahora integramos, y esto nos daría que volumen es igual a pi multiplicado por 4y, la integral de 4 es 4y menos 4y a la 3 sobre 3 más y a la 5 sobre 5 evaluado entre menos raíz de 2 y raíz de 2. Bien, entonces esto es lo que vamos a revisar. Entonces se evalúa aplicando el teorema fundamental del cálculo. Entonces vamos a tomarla, voy a copiarla y vamos a trabajarla acá. Entonces decimos volumen va a ser igual a pi,
que multiplica, vamos a entonces a arreglar donde aparezca y por raíz de 2, 4 raíz de 2 menos 4 raíz de 2 elevado a la 3 sobre 3 más raíz de 2 elevado a la 5 sobre 5. Y ahora entonces menos, abrimos un paréntesis acá, 4 por menos raíz de 2, ahora estamos dando sobre, con el límite inferior, menos 4 menos raíz de 2 elevado a la 3 sobre 3 más raíz de menos 2, raíz de menos 2 raíz a la 5 sobre 5. Cerramos paréntesis y cerramos la llave. Bien, entonces decimos que esto es volumen es igual a pi. Vamos a hacer el paréntesis, entonces vamos a dejar esto igual, 4 raíz de 2 menos 4 raíz de 2 elevado a la 3 sobre 3 más raíz de 2 elevado a la 5 sobre 5. Y decimos acá entonces, menos raíz de 2 por más da positivo, con este menos nos daría más 4 raíz de 2. Ahora, menos raíz de 2 elevado a la 3 da negativo, con este negativo da positivo, con este menos nos daría menos 4 raíz de 2 a la 3 sobre 3. Ahora, menos raíz de 2 a la 5 nos da negativo, con el menos que está por fuera nos daría positivo, más raíz de 2 a la 5 sobre 5. Bien, ahora operamos cantidades semejantes. Entonces decimos que volumen es igual a pi, que multiplica. Entonces 4 raíz de 2 más 4 raíz de 2 nos daría 8 raíz de 2. Menos 4 raíz de 2, menos 4 raíz de 2 todo elevado, entonces nos daría menos 8 raíz de 2 elevado a la 3 sobre 3. Y 5 raíz de 2 a la 5 sobre 5 más raíz de 2 a la 5 sobre 5, esto nos daría más 2 veces raíz de 2 a la 5 sobre 5. Y efectuamos operaciones. Les decimos que volumen es igual a pi. Entonces raíz de 2 multiplicado por 8, eso nos da 11,31. Menos raíz de 2 elevado a la 3 multiplicado por 8 dividido entre 3 nos daría 7,54. Más raíz de 2 elevado a la 5 multiplicado por 2 dividido entre 5 nos da 2,26. Y esto multiplicándolo por pi, esto nos da 18,95 aproximadamente. 18,95 por redondeo unidades cúbicas. Eso es un volumen. Entonces decimos que este es el sólido, el volumen del sólido de revolución en torno al eje Y. Entonces ahora vamos a verificarlo que se cumple en GeoGebra. Bien, ahora entonces haremos este sólido de revolución en GeoGebra para mirar el comportamiento en 3 dimensiones. Lo primero es, vamos a crear el eje de rotación, que es x igual a 3. X igual a 3. Vamos a ponerle acá otro color. Bien. Vamos a crear la curva mediante el comando curva. Vamos a emplear la primera. Entonces, la función inicial que estamos trabajando y que lo hicimos analíticamente es x igual
x igual a y cuadrado más 1. Entonces acá vamos a escribir y cuadrado más 1. La segunda expresión va a ser y el parámetro va a ser y. El valor inicial, de acuerdo a lo que hicimos analíticamente, nos dio menos raíz cuadrada donde 2 es el límite inferior. Entonces, menos raíz cuadrada de 2. Y el límite superior va a ser raíz cuadrada de 2. Entonces vamos a colocar raíz cuadrada de 2. Bien. Ya tenemos ahí, entonces nos quedó el parámetro. Vamos a ponerle otro color a la curva. No, este azulito. Bien. Ahora vamos a crear un deslizador en R2. Entonces vamos a colocar por acá un deslizador angular. Vamos a dejarlo solamente con nombre alfa. Un incremento pequeño, 0,001 por ahí. Damos clic en OK. Bien, ahora vamos a ir a las 3 dimensiones. Entonces vamos a vista gráfica en 3D. Correcto, un poco esto para acá. Este es el plano. Podemos quitar este fondo oscuro. Y acá tenemos el comportamiento de nuestro plano en 3 dimensiones. Bien. Vamos a hacer ahora la rotación en torno al eje X igual a 3. Para eso nos ubicamos en R3. Vamos al comando rotación axial. Damos clic sobre la curva y clic sobre la recta. Cambiamos acá el nombre del ángulo, que es alfa. Y vamos a darle OK. Vamos a mirar el comportamiento acá. Entonces vamos a mirar mostrar el rastro. Y vamos a darle clic para ver la rotación. Ya se nos está generando el sólido. Bueno, una vez generado el sólido, vamos a hallar el volumen. Para eso necesitamos reescribir la función. Yo les había dicho inicialmente que había que hacer un cambio de variable y vamos a escribirla de la siguiente manera. Entonces vamos a escribir y es igual a x al cuadrado más 1. Esta la ocultamos. Bien, y ahora vamos a hallar el volumen. Entonces, con esta función que se llama f, es con la que hacemos el cálculo del volumen, elevando al cuadrado esta función. Pero se debe tener en cuenta que la rotación es respecto al eje x igual a 3. Entonces vamos a hacer 3 menos esa función f. Entonces, volumen es igual a pi multiplicado por la integral entonces acá vamos a hacer vamos a colocar un paréntesis, 3 menos
la función f. Entonces ahí está, vamos a escribirle a cambiar de signos de una vez, x al cuadrado menos 1, esto elevado al cuadrado. El extremo inferior, o sea, hemos dicho que menos raíz cuadrada de 2, entonces menos raíz cuadrada de 2, y el extremo superior, raíz cuadrada de 2. Y con eso obtenemos el valor del volumen, que nos da 18,96 unidades cúbicas. Analíticamente nos dio 18,95, por manejo de decimales pues debe dar igual, podemos decir que ese es el valor correcto. Vamos a mostrar nuevamente la rotación del sólido. Ahí se está generando el sólido alrededor del eje X. Vemos entonces que ya se nos genera el sólido de revolución. Ya para el cierre de este OBI, entonces vamos a mirar algunas conclusiones. Primero, vemos que la cantidad de aplicaciones que tiene el cálculo integral son inmensas, entre ellas la integral definida, que nos permite encontrar sólidos de revolución de regiones que de pronto con la geometría que conocemos no sería tan fácil. Además de encontrar estos sólidos de revolución y el volumen, podemos vivenciarlo mediante herramientas en 2 y en 3D, como es el uso del GeoGebra.